Shanti Shanti Om Pas Pas Pas. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo satsang de domingos. Estamos aquí en este trabajo con las 20 instrucciones espirituales que dejó entre tantas instrucciones nuestro maestro Swami Shivananda. Y bueno, nos hemos dado tiempo para trabajarlas. Eh, Tiempo atrás hemos trabajado con el Sadhana Tattva, que es otra serie de instrucciones también que hemos trabajado en muchos satsang que hemos visto años atrás. Eh, Esta es otra agrupación de instrucciones, tal vez más sintetizada. El Sadhana Tattva es un texto más largo, que quiere decir la esencia de la sadhana. Tal vez estas 20 instrucciones eh, sean una instrucción más concisa. Shivananda dice que es la esencia de toda la sadhana de la práctica que él dejó en estas 20 instrucciones y que ayuda a fructificar el karma yoga, el bhakti yoga, el jnana yoga y el raja yoga, que son los 4 senderos que debemos trabajar simultáneos en nuestra tradición para que florezca el ser divino en nosotros. Habíamos visto las dos primeras. La primera decía, levántate entre 4 a.m. y 6 a.m. cada día. Siempre nosotros adaptamos a nuestras posibilidades. Cuando no podemos cumplir con ese tiempo que es el más favorable, que es el Brahma Muhurta, la hora donde se manifiesta más la divinidad, está más accesible, bueno, lo más temprano que podamos. Y lo primero que hacemos es el segundo principio, que dice, practica asana, siéntate en un espacio consagrado, que esto va a ser otro punto, más adelante va a hablar de que tienes que tener un espacio consagrado para levantarte temprano y entrar en ese espacio, hacer tu práctica. ¿Cuál práctica? La primera, que tiene que ser la primera práctica del día, porque es la más importante. Dice Sivananda en el segundo punto, que lo trabajamos el satsang pasado, siéntate en Padma, Siddha o Sukhasana, postura de meditación, cualquiera que elijas, para el japa y la meditación durante media hora. Eso es lo que nos pide Jivananda. Ni bien nos levantamos, que dediquemos al menos nuestra media hora primera del día eh, a la práctica de la repetición del mantra, que es el sostén principal que ahora vamos a hablar en el tercer punto, va a ampliar. Y después, en el segundo punto, nos dice que también tenemos que dedicar un momento del día a la práctica de las asanas en sí, más completas, ¿verdad? Lo que llamamos la práctica de Hatha Yoga, que ya lo estudiamos en su sostén de la práctica de la meditación. Y el Hatha Yoga hasta consiste en posturas de yoga y en pranayama. Shivananda decía en esa segunda parte de la instrucción 2, Sirsasana y Sarvangasana, resume la práctica de Hatha Yoga en 2 asanas. Nosotros hablamos de 12 posturas, que también las habla Shivananda, pero aquí las resumen las más importantes. Pero podemos tener como práctica más completa las 12 posturas básicas. ¿eh? Dice, haz Sirsasana y Sarvangasana, haz posturas de yoga para mantener brahmacharya y salud. Brahmacharya es el control de la energía, especialmente la energía sexual, es la moderación, que después la vamos a poder utilizar para la concentración. Y después dice, haz regularmente algún ejercicio físico ligero, como caminar. Caminar es un muy buen complemento que todos deberíamos tener al día, por lo menos una caminata de 15, 20 minutos, media hora, e incluso en esa caminata usar también la práctica del mantra, que sería muy ideal, o de la oración durante la caminata, ¿verdad? Y después dice, haz 20 vueltas de pranayama fácil y cómodo. Esto lo hablamos en la clase pasada, cuando dice 20 vueltas también podemos acomodarlo a nuestra necesidad, a nuestra posibilidad, ¿no? El pranayama que más prescribimos es el anuloma viloma, ¿no? La respiración alterna, ¿eh? Que también es un buen trabajo diario en lo posible, y si no, con una cierta frecuencia. Lo que es diario, sin falta, habíamos hablado, es la meditación, el japa, ¿no? Que es la práctica que no debe faltar de lunes a lunes. Y después, ojalá, si puedes hacer tus asanas y pranayama todos los días, maravilloso.
Y si no, en la frecuencia máxima que puedas, una práctica de asanas en la clase de Sivananda regular es de 1 hora y media, pero cuando no tenemos esa hora y media, podemos hacer unas asanas de 20 minutos, media hora y después otros 20 minutos, ponele de pranayama o el tiempo que puedas, ¿no? Pranayama principal y básico es el Anuloma Viloma. Sivananda dice 20 vueltas, 20 vueltas es bastante avanzado, ya es para un practicante que está muy comprometido con la práctica de Hatha Yoga. Nosotros en nuestras clases regulares Sivananda de Hatha Yoga tratamos de hacer entre 5 y 10 Anuloma Viloma. Mínimo 5, ideal 10. Pero si haces, por ejemplo, 5 a diario es una muy buena frecuencia. Por supuesto, cuando tengas más tiempo, puedes dedicarle 20 rondas de Anuloma Viloma. Y a su vez, se puede trabajar el pranayama con el mantra, ¿no? Que ya es el punto 3, ¿verdad? El japa, ¿no? El mantra, vamos a ver, es la práctica principal de esta era, el sostén y la puerta más profunda y segura para la liberación. Esa constante presencia divina a través del nombre que ahora vamos a hablar, ¿verdad? Incluso en el pranayama, en el Loma Viloma, por ejemplo, eh, por lo menos contar Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 al inhalar mentalmente. Estás colocando el Om. Y si tenés otro mantra, por ejemplo, un Om Namah Shivaya al inhalar, 4 Om Namah Shivayas al retener, 2 Om Namah Shivaya al exhalar, depende de la velocidad. Si haces un poquito más rápido, puede ser 2 Om Namah Shivaya al inhalar, 4 Om Namah Shivayas, 8, perdón, Om Namah Shivaya al retener, y 4 Om Namah Shivaya al exhalar, por ejemplo, o el mantra que tengas. Y eso es una combinación de pranayama con japa, ¿verdad? El punto 3 es donde profundiza con el concepto del japa, ¿no? Sivananda dice en el punto 3, la tercera instrucción, la titula japa. ¿eh? Japa significa repetición sistemática de un mantra. Dice Sivananda, repite un mantra como Om, Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Hari Om, según tu gusto o inclinación, entre 108 y 21.600 veces al día. Ahora vamos a trabajar con eso un poco. Dice, y completa, dice, porque esto es una instrucción más para un indiano o alguien conectado con el yoga, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenés otra tradición o otras eh, tradiciones, ¿no? Dice, los devotos de Cristo pueden repetir el nombre de Jesús o el Ave María, que es un mantra también. Los Parsis, Sikhs y Mahometanos pueden escoger un nombre o mantra del Cenavesta o del Granth Sahib o del Corán, respectivamente. Esto era Shivananda, era absolutamente abierto y universalista. Por supuesto que él pertenecía a una tradición de la India, pero se dice que Shivananda, eh, cuando se encontraba en su ashram algún discípulo o un visitante que venía de otra tradición, él siempre los saludaba con una oración o un mantra de esa tradición. Y siempre los alentaba a continuar, aparte de poder incorporar la tradición indiana y del yoga, no descartar las tradiciones a las cuales uno ha nacido, porque por algo uno ha nacido en cierta tradición, en cierto grupo, ¿verdad? Y con ciertos idiomas o culturas. ¿eh? Y también eso tiene para enseñarnos. Simplemente podemos incorporar también el conocimiento del yoga y sumarlo, ¿verdad? Sin perder nuestra tradición de origen. Por eso Shivananda era muy abierto a eso y muy respetuoso de las demás tradiciones y él sabía que todos los caminos llevan a la misma meta. Se dice que Shivananda lo primero que hacía cuando alguien entraba a un ashram, especialmente por un periodo mínimo de tiempo. Esto me lo contó una discípula directa de él, que fue iniciada por Sivananda en el Nada Yoga, en el yoga del sonido, en una música, que ella fue de pequeñita, su familia solía ir todos los años, un mes al ashram, y dice que Sivananda cuando alguien iba a pasar un tiempo mínimo, lo primero que hacía era
te iniciaba un mantra, te daba un japamala para que lo repitas, ¿eh? Y te daba karma yoga, esas dos cosas, ¿no? Te daba mantra para que tu mente esté bien entretenida, ¿verdad? Y karma yoga para que tu cuerpo y tus manos también estén en servicio, ¿eh? Esas dos cosas, ¿no? Ora et labora, ¿eh? Se dice también por ahí en la tradición cristiana, ¿eh? Reza y trabaja, ¿eh? Sivananda era muy adepto y promotor de la ciencia del mantra. ¿Mm? Vamos a guiarnos con la lectura de Swami Chidananda que habíamos visto, que él comenta las 20 instrucciones. Swami Chidananda es uno de sus discípulos principales y sucesor. Y tal vez en el satsang que viene vamos a completar el concepto del japa con palabras de Swami Shivananda, en uno de sus libros, que habla sobre la importancia del japa para la meditación, de la repetición del mantra. Pero ahora vamos a guiarnos con Swami Chidananda, que dice cosas muy inspiradoras sobre el mantra, ¿no? Dice Chidananda, sobre este punto, ¿no? Del japa, la repetición del mantra. Dice, Dios es intangible, avyakta, no manifestado, adrishta, no visible, no perceptible por los ojos, agochara, imperceptible por la mente. Esto está claramente expresado en el Vishnu Sahasranama, que es una escritura donde se cantan 1000 nombres de Vishnu y se comentan, ¿no? Y también en muchas otras escrituras, en las Upanishads, se dice que Dios es intangible, que es inmanifestado, que no se puede percibir, que no se puede pensar. Él es Buda, oculto, Eko Deva Sarva Bhuteshu Buddha, el único Señor que está oculto en todos los seres. Dios es Sukshma Ati Sukshma, más sutil que lo más sutil. Es Avan Manasa Gochara, no conocido por los sentidos ni por la mente. Es Yata Vacho Nivartante Aprapya Manasa Saha, de donde el habla y la mente retornan sin poder alcanzarlo. Por eso se dice que lo mejor que podemos hacer para hablar de Dios es silencio. Pero bueno, no obstante, tratamos con palabras de acercarnos, ¿no? Dice, Él está más allá del pensamiento y más allá de la palabra. ¿Mm? Ese es el aspecto absoluto, ¿verdad? Lo que llamamos Brahman. Es el aspecto completo. ¿Eh? Está más allá del pensamiento, más allá de la palabra. Entonces, reflexiona Chidananda, ¿cuál es la manera de acercarse a Dios, de acercarse a Brahman, que sabemos que es la meta, de realizarlo, ¿no? Dice, estamos atados a una conciencia física burda, limitados a pensar solo en términos de nombres y formas. Esa es la mente inferior que generalmente nos domina y nos coloca todo el tiempo en el mundo físico de nombres y formas y todo nos hace encasillar todo y etiquetar, ¿no? Y sin el soporte de esos nombres y formas no hay vichara en nuestro antakarana. Vichara quiere decir poder de indagación, ¿verdad? De lo real, en nuestra mente interior, instrumento interior. Dado esto, ¿qué puede vincularnos con aquello que está más allá del pensamiento, del habla, de la mente y del intelecto? ¿Existe un puente, se pregunta Chidananda, que nos conecte estando nosotros atados a estas apariencias externas y al pensamiento conceptual burdo con aquello que está más allá? Hay un puente, hay algo que nos pueda conectar, que pueda superar y trascender ese pensamiento cotidiano, esa mente ruidosa que está todo el tiempo, ¿verdad? Trayéndonos emociones, eh, encerrándonos, ¿verdad? En conceptos, ¿verdad? Y se responde, ¿verdad? ¿Existe un puente que nos conecte, pregunta primero, que nos conecte estando nosotros atados a apariencias externas y al pensamiento conceptual burdo con aquello que está más allá? Todos nuestros vritis, nuestros pensamientos, son Vishaya Kara Vritti. Por supuesto, no todos, sino la mayoría. Vishaya Kara Vritti, que quiere decir pensamientos orientados a objetos, pensamientos del mundo.
¿verdad? Se dice que hay dos en forma general, ¿no? Se puede clasificar más detalladamente, pero en forma general hay dos tipos de britis posibles o corrientes por las cuales el pensamiento puede ir. Se llaman los Vijayakara Britti, los pensamientos del mundo, de objetos, que es la mayor parte del tiempo donde está la mente colocada, y los Brahmakara Brittis. Brahmakara Brittis es el pensamiento de Brahman, de Dios, que es lo que tenemos que ir cultivando. El mantra, el nombre, es pensamiento de Dios. Pero acá Chidananda nos dice que predomina siempre, mayoritariamente en nuestras mentes, los Vijayakara Brittis. Dice, todos nuestros Brittis, o la mayoría podemos decir, son Vijayakara Brittis, pensamientos orientados a objetos. Solo podemos pensar en términos de tiempo y espacio, nombres y formas, aquí y allí, esto y aquello, y no en lo trascendental. Atrapados en este estado de conciencia limitada y finita, ¿cómo podemos enlazarnos con lo infinito? Más allá del tiempo y del espacio, más allá del nombre y la forma. Aquí la gran ciencia es la práctica del nombre divino. Aquí la gran ciencia, perdón, de la práctica del nombre divino responde a este problema. Esta barrera entre lo conocido y lo desconocido, lo finito y lo infinito, lo manifestado y lo no manifestado, lo individual y lo individual. La respuesta es la práctica del nombre, que es lo que nos puede hacer trascender lo limitado, ¿no? Hay un abismo de relatividad entre nosotros, almas individuales atrapadas entre lo aneka, múltiple, y el ekameva dvitya, que es el uno sin segundo, que es el absoluto. El nombre de Dios, el nombre divino, el mantra, y japa, ese tercer punto es la repetición del mantra, es como un barquero que toca ambas orillas del río. Puede llevarnos desde esta orilla de la conciencia finita hasta la otra orilla de la conciencia infinita y universal. El nombre de Dios, el mantra, tiene esa gran ventaja. Por eso se dice que es la práctica principal para esta era, el Kali Yuga, la era donde todas nuestras mentes están mayoritariamente contaminadas, con muchas impurezas y las de todos, ¿no? El ambiente, la atmósfera. Entonces es una gran escudo. Se dice que el mantra, que significa mananet, mananat trayate iti mantraha. El mantra es el mananat, el pensamiento que trayate, libera a la mente de los pensamientos limitantes y mundanos, ¿no? Y el mantra genera un kavacham. Kavacham es escudo de protección, que nos protege contra todo lo negativo interno y externo, ¿no? Dice Chidananda, el nombre, el mantra, es esta gran ventaja, tiene esta gran ventaja. Dios es intangible, lo que conocemos de Él en templos, mezquitas, sinagogas e iglesias es conceptual y creado por el hombre, es creado por revelación, ¿no? O sea, manifestado a través de las manos del hombre, las formas. ¿eh? Dice, solo sobre ídolos y murtis, murtis son imágenes, superponemos nuestra propia imaginación de un ser superior. ¿eh? Pero este ser intangible está presente para nosotros en un aspecto tangible que podemos sentir, experimentar, crear y practicar, el nombre divino, que nosotros mismos podemos articular claramente. Tiene un sonido que podemos oír y escribir. La forma de Dios está más allá de la comprensión, pero existe un aspecto de Dios. La forma de Dios real no tiene forma, ¿no? Es nirguna, sin forma, ¿no? Pero a su vez también adopta forma para que nosotros, que sí estamos atrapados por la forma, podamos acercarnos a Él. ¿no? Entonces dice, pero existe un aspecto de Dios idéntico a Él, descubierto en tiempos antiguos o revelado en tiempos antiguos, que es el mantra, la palabra sagrada del ser absoluto. Es un sonido sin forma. El sonido en sí del mantra no tiene una forma en sí, sí evoca una forma, ¿eh? Y por ello está conectado con el plano sin forma, que es
el panabsoluto, para Brahman. Para Brahman es el supremo, ¿m? El ser supremo absoluto, que es Nirakara, sin forma, y Nirguna, sin atributos. Mientras que el nombre divino es Nirakara, sin forma, en el sentido que no tiene la forma del sonido mismo, pero es Saguna, con atributos. Es Shabda, sonido, es Nama, nombre. Tiene vibración, un sonido tangible que podemos oír. Podemos grabarlo, reproducirlo, transmitirlo, y la asombrosa verdad es que es divinidad manifestada como sonido. Esto es el mantra, ¿verdad? Es la divinidad contenida en una estructura de sonido. ¿eh? Es Shabda Brahman, o el sonido de lo absoluto. También Nada Brahman, la vibración del absoluto. Aquel que es Nada Dindo Kalatita, que está más allá del sonido, del tiempo y del espacio, es alcanzado por nada, por el sonido. Debido a que es sin forma, toca ambos campos, el Parabrahman sin forma y el mundo saguna de nombres y formas en que vivimos. Para nosotros, solo tiene cualidades y el sonido es una de las 5 principales cualidades. Para nosotros todo tiene cualidades. Y el sonido es una de las 5 principales cualidades perceptibles. El sonido es la cualidad perceptible del oído. Las formas, la cualidad perceptible de los ojos, los olores de la nariz, el gusto, los sabores de la lengua, ¿verdad? Que son los 5 sentidos, la textura, la temperatura de la piel, ¿verdad? Dice, Shabda Brahman y Nada Brahman son idénticos a Dios, o sea, el sonido de Dios, el mantra. ¿m? De modo que un mantra que contiene el nombre de divino, como Om Namah Shivaya, por ejemplo, como Om Namo Narayanaya, como Sri Ram, como Om Sri Krishna Namaha o Om Sri Ramaya Namaha, hay muchas fórmulas reveladas, está construido alrededor de esta forma manifiesta directa del Supremo. Son manifestaciones de lo absoluto. Patanjali, dice Chidananda, afirma que la perfección puede alcanzarse mediante la repetición del nombre. Patanjali, que es el que define el yoga como la suspensión de los pensamientos, se dice que cuando estamos en yoga, en unión trascendental, cuando podemos detener los vrittis del chitta, ¿verdad? Eso se llama nirodha, la descripción yogas chitta vritti nirodha de Patanjali. Yoga es la suspensión de los pensamientos, cuando podemos detener los pensamientos y hemos purificado la mente de todos los malos pensamientos, las impurezas, se manifiesta el ser, dice Patanjali. Se entra en Nirodha y él dice después, cuando entramos en Nirodha, él dice Tada drashtuhu swarupe vastanam. Cuando estamos en ese estado, Tada de Nirodha, drashtuhu, el que observa, el observador descansa en su ser, en el ser. Y después dice, para lograr eso, para lograr entrar en ese estado, es necesario Ishvara Pranidhana, entrega a Dios. Y después dice, Ishvara se manifiesta en el sonido Om. Tasya Vachakaha Pranavaha. Revela que el divino, el absoluto, se manifiesta en cuerpo sonoro, en el Om. Y después se diversifica en otras formas. ¿Mm? Y después dice, quien repite, hace repetición, hace japa, tat arta tat japa bhavanam, quien hace repetición, japa del om o del mantra, logra entrar, primero vencer todos los obstáculos y luego entrar en samadhi. Eso está revelado por Patanjali, también está revelado por Krishna en el Bhagavatam, en el capítulo 10, verso 25. Krishna dice, Giram asmi ekam aksharam, de todos los sonidos, Giram asmi ekam aksharam, yo soy la única sílaba, ekam aksharam. ¿Cuál es la única sílaba? El Om. Y después dice, en ese mismo verso, Yajñanam japa yajñosmi, de todas las yajñas, en este contexto de ese verso quiere decir prácticas espirituales, japa yajñosmi, yo soy la práctica del japa. Por eso el japa se dice, la repetición del mantra,
es la sadhana principal para esta era. Debe estar constantemente ¿eh? En la mente del practicante ese Brahmakara Briti, el pensamiento de Dios a través del mantra, con el objetivo de qué? De purificar y de silenciar. No es la meta, es un medio, ¿no? La meta es la absorción completa de la mente, ¿verdad? Y la entrada en esa conciencia absoluta, ¿no? Ahí ya no hay luego mantra, ¿no? Y Chidananda continúa diciendo, ¿no? Patanjali afirma que la perfección puede alcanzarse mediante japa, ¿verdad? Repitiendo el mantra, ¿no? Y el señor Krishna, a su vez, en otra parte del Gita, dice Chidananda, dice, quien repite mi nombre al dejar el cuerpo, esto es otra gran revelación, me alcanza, no retorna a este mundo mortal. Y después dice, quien deja el cuerpo pensando en otra cosa, va a eso, ¿no? Porque si pensamos en cosas negativas, vamos a experimentar ese espacio negativo, ¿no? Pero si tenemos el mantra como protección, vamos a alcanzar eso. Dice, la Abheda no diferencia entre Nama y Nami, ha sido establecida por experiencia directa por quienes han practicado este camino y alcanzado la perfección. Esto es muy importante, ¿no? Eh, Se dice que no hay diferencia entre Nama, el nombre divino, y Nami. Nami es lo nombrado, ¿no? No hay diferencia entre el mantra y la persona divina que está invocando. Esto es muy, muy revelador. Y no solo lo afirma la tradición de indiana, ¿no? De que no hay diferencia entre el mantra y la persona divina. El mantra es la persona divina. ¿Eh? En la tradición eh, cristiana, por ejemplo, ortodoxa, ¿verdad? Está ese concepto eh, de que el nombre es Dios mismo, ¿verdad? El nombre es Dios mismo. Esto es muy, muy revelador, ¿eh? Cuando nosotros estamos repitiendo el mantra, o sea, el nombre de Dios en cualquier aspecto que se manifieste, en nuestra tradición consideramos que no hay una única forma, porque si el absoluto es infinito, no lo podemos encerrar en un único aspecto. ¿Eh? Entonces, dejamos que cada aspirante, cada persona encuentre su aspecto eh, que le atrae, ¿verdad? Y se enamore de él. ¿Eh? Y a través de ese aspecto realice el amor divino, ¿no? Con ese concepto, ¿verdad? De que cuando uno repite el mantra, está manifestando a la divinidad, porque el mantra, no hay diferencia entre el mantra y la divinidad. El mantra, el nombre, es un sonido absoluto, no es un sonido relativo como los sonidos del mundo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la palabra agua, yo digo la palabra agua, hace referencia a el objeto o el elemento agua. Aquí tengo un vaso de agua, ¿no? Ahora, la palabra agua es diferente del objeto o del elemento agua, ¿no? Si yo tengo sed y me pongo a hacer chapa de agua, 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 agua. Probablemente tenga más sed al rato, ¿no? No me va a satisfacer porque es diferente, hay diferencia entre la palabra y el objeto. Eso no sucede con el mantra, ¿no? El mantra es una palabra, el nombre de Dios es una palabra absoluta, y es un poder absoluto y es la divinidad manifiesta. O sea que cuando nosotros nos ponemos a repetir el mantra, estamos entrando realmente en manifestando realmente la divinidad. ¿Por qué no la podemos percibir enseguida o incluso pueden pasar muchos años en lo que no se manifieste esa personalidad completamente divina? Bueno, porque tenemos que ir trabajando con todas las impurezas, removiéndolas y trabajando con una relación, ¿verdad? Que va creciendo. Pero la relación con el mantra es entrar en relación con la divinidad. Por eso tenemos que poder elegir la forma que nos atrae, el aspecto que nos atrae y consagrarnos a ese aspecto. Encontrar el mantra o el aspecto y repetirlo todas las mañanas por lo menos media hora
y después intentar que sea esa compañía, ¿verdad? Shivananda dice de 108 a 21.000 veces, ¿no? 21.600. ¿Por qué 21.600? Porque se dice es el número de respiraciones que tenemos al día. Simbólicamente se dice que nosotros deberíamos, en cada inhalación y en cada exhalación de nuestras 24 horas, tener ese recuerdo de Dios. Eso es muy difícil para nuestras mentes comunes. Para eso, por lo menos, tenemos que empezar nuestro día ofreciéndole al menos media hora. Shivananda dice 108, mínimo 108 veces. 108 veces, por ejemplo, una Namah 108 veces en un ritmo tranquilo, pueden ser 3 minutos. Por supuesto que 3 minutos es muy poquito, mínimo 108 veces. Media hora va a ser más, ¿verdad? Pero lo mínimo son esas, mínimo serían para cualquier momento que haga una pausa, puedo decirme, bueno, repito 108 veces, pausas cortas, ¿no? 3 minutitos. Entre esa mañana que me levanto, esa media hora, ¿verdad? Y me acuesto, mi día tiene que tener esas pausas, ¿verdad? De como mínimo 108 veces repita el nombre y después todo lo más que pueda. Puedo asociarlo con mis acciones, con mis actividades. Me levanto, voy a la cocina, a cocinar y en ese trayecto repetir el nombre, ¿verdad? Estoy lavando los platos y no esperar el otro día a las media hora para hacer mi yapa, ¿no? Tratar de hacer que el yapa sea como un alimento cotidiano, ¿verdad? Como esa agua que sí me quita la sed, porque el nombre, sí cuando lo repito, no es como cuando repito la palabra agua, que no me va a quitar la sed, pero sí, el nombre es la divinidad que se manifiesta, que se hace manifiesta. Sivananda dice, perdón, Chidananda, vamos a continuar. Dice, entonces, no hay diferencia entre Nama, el nombre, y Nami, lo nombrado. El Señor ha sido, esta verdad, ¿verdad? Ha sido establecida por experiencia directa por quienes han practicado este camino y han alcanzado la perfección. Ellos han manifestado eso, han podido entablar es una relación en la cual se manifiesta la divinidad cada vez que se nombra, ¿no? Dice, entre ellos, Samartha Ramdas, quien alcanzó la autorrealización repitiendo Sriram Jayaram Jaya Jayaram, es una de las opciones. En Bengala, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿eh? Alcanzó la conciencia divina a través del Nama Sankirtan, del Mahamantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y así, ¿verdad? Y así cada uno debe encontrar cuál es el aspecto, consagrarse a ese aspecto y repetir ese mantra con fe. Ese. La repetición del nombre divino es un método antiguo. Mucho antes, Rama, mucho antes que Krishna, ¿verdad? Rama, mucho antes, en la época de Rama, el cazador y bandido Ratnakar alcanzó la perfección mediante la repetición constante del nombre divino, compuestos de las sílabas Ra y Ma. ¿Mm? Incluso lo repitió de manera incorrecta, ¿verdad? Repitió al revés, hay toda una historia que no la vamos a contar ahora, la hemos contado, ¿no? Era un ladrón de los caminos, se llamaba el ladrón Ratnakar, que se encontró en una de sus andanzas para robar e incluso asesinaba gente, con un santo que le dijo, esto que tú estás haciendo, tu familia no se va a hacer cargo de estas malas acciones, ¿verdad? Y lo hizo reflexionar, le hizo ir, hablar con su familia a ver si se hacía cargo de esas actitudes de él, de esos karmas negativos, y todos le dijeron que no. Entonces el ladrón volvió al santo y le dijo, quiero limpiarme mi mente, quiero purificarme, quiero salvarme de todo el mal que he hecho, ¿no? Y el sabio le hizo repetir el nombre de Rama, pero tan impura estaba su mente que no lo podía repetir, y se quedó repitiéndolo Mara, 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 al revés. Y el sabio se fue, no pudo hacer que lo repita completo, pero dijo, el sabio sabía que Mara al revés se transformaba en Rama, Mara, 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 Mara.
Y cuando volvió, después de años, se encontró con este Ratnakar, que estaba iluminado, habiendo repetido el mantra, se había purificado, ¿no? Y le hizo escribir la historia del Ramayana. El sabio que era Narada le dijo: a partir de ahí tú eres Valmiki. Valmiki quiere decir el hormiguero, porque él quedó todos esos años que estaba repitiendo el mantra, entró en tal estado de comunión, de samadhi, que se generó un hormiguero en su cuerpo, ¿no? Y cuando el sabio volvió a ver dónde estaba, no lo encontraba, no lo encontraba, y de repente se dio cuenta que debajo de ese hormiguero estaba este malvado que ni podía repetir el nombre en su momento, pero con la gracia divina pudo limpiar todas sus faltas, ¿no? Decía: no conocía sánscrito, ni Vedanta, ni los Upanishads. Se convirtió en el sabio Valmiki únicamente mediante el poder del nombre, pese a haber sido originalmente un criminal y pecador. Por tanto, con cada respiración pronuncia el nombre de Dios. Con cada respiración. Si no podemos con cada respiración las 24 horas, las 21.600 veces, bueno, hace pausas, hace recuerdos cuando puedas. Y media hora, todos los días sí, concentrado directamente, por lo menos media hora en tu primera mañana, ¿no? Pues busca otros momentos. Y así en un momento será Smaranam. Smaranam significa un recuerdo constante, donde sí habita cada respiración, o por lo menos los actos cotidianos. Dice: por tanto, con cada respiración, pronuncia el nombre de Dios. Toma este camino infalible, el camino del nombre divino. En esta era de Kali, esta es la práctica suprema, el método más simple, más eficaz, menos complicado. Dice Gurudev, dice: haz japa de cualquier mantra o nombre que te atraiga, o simplemente el Om, entre 108 veces al día y 21.600 veces. Entonces, ya para sadakas avanzados, ¿no? El número de respiraciones, que es el número de respiraciones en 24 horas. Cuanto más, mejor, dice. Y termina reflexionando que su gracia te conceda éxito en tu vida espiritual interior, en tu práctica de yoga y en tu sadhana. Vamos a quedar acá unos segunditos colocándonos en esa presencia, con ese sentimiento de cada vez que repito el nombre elegido, el nombre de Dios que me atraiga, se está manifestando o entrando en una relación con la divinidad. El nombre y la divinidad es idéntica. Coloca tu fe, tu amor, tu concentración y repite el nombre con cada respiración. Si no tienes un mantra aún o un aspecto, puedes repetir Om, que es el aspecto absoluto, o Soham, soy él, o Om Namah Shivaya, que es el aspecto de Shiva, o cualquiera que te venga a tu mente o que tengas ya relación. Oh, oh. ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयममृतत् ॐ शान्तिः 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 ॐ
paz, paz. Agradecemos a todos los maestros, Sombro, Satguru Shivananda Maharaj Ki Ya. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien, que el nombre del divino los acompañe en todo momento. Om Namah Shivaya.